Perfecto, Ever. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a comenzar a hacer nuestro proceso de caracterización deportiva. Vamos a generar entonces un contexto de todo el tema de la caracterización deportiva vista, ¿cierto? Desde el paso de la formación hacia el rendimiento deportivo. Entonces vamos a comenzar a dar ese contexto en este momento y luego vamos a mirar las actividades y el trabajo que vamos a hacer conjunto, ¿vale? Voy a pasar entonces a presentar la pantalla y en esta presentación entonces vamos a ver, es algo súper puntual, ¿listo? Digamos que a mí personalmente me gusta ser muy puntual y muy claro en este tema teórico y de exposición para que no se torne tan denso y con tanta información, ¿listo? Entonces, rendimiento deportivo 2 pesas y vamos a mirar entonces hoy en nuestra sesión, ¿cierto? La introducción al tema de la caracterización deportiva. Propio en las pesas, pero que lo vamos a aplicar también al deporte que a Ever le apasiona y le llama mucho la atención. Entonces vamos a ver el tema de caracterización en el rendimiento deportivo. Entonces, vamos a comenzar primero con una aproximación de qué es caracterización, ¿cierto? Cuando a mí me hablan de caracterización, ¿de qué me están hablando? Entonces, aquí hay una autora y es una autora colombiana. Esto es súper chévere y es reciente, es de hace muy pocos años. Resulta que esta chica Lisbeth hizo un proyecto de investigación sobre rendimiento deportivo, sobre cómo uno podría desarrollar el rendimiento deportivo acá en Colombia. Entonces resulta que nos manifiesta que la caracterización deportiva pues es determinar atributos, ¿cierto? Es distinguir cosas muy particulares, es observar, es clasificar algunos aspectos muy importantes, ¿cierto? Que permitan el nivel deportivo de una persona o esos atributos que hacen que se mejore el nivel deportivo de una persona, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para que esa persona crezca y se distinga dentro de los demás. Sabemos que el rendimiento deportivo ya es un escalón más arriba que la base del deporte. Entonces, simplemente aquí caracterización deportiva, ¿de qué se trata? Pues de que vamos a determinar, ¿cierto? O vamos a clasificar algunos atributos o algunas particularidades, ¿cierto? Que permiten el nivel deportivo, el aumento del nivel deportivo de una persona. Eso es caracterizar, no es más. Listo, entonces ya tenemos aquí nuestra introducción a caracterización del rendimiento. Ahora resulta que como estamos hablando de rendimiento deportivo, ¿cierto? No estamos hablando ya de la escuela de formación o de la iniciación deportiva. Entonces aquí es importante reconocer algo. Aquí es importante reconocer que esa caracterización, ¿cierto? Eso que con Ever nos vamos a fijar en esos atributos muy particulares que tiene ese deportista o ese grupo de deportistas, los vamos a ver desde qué punto. Lo vamos a ver desde 2 puntos inicialmente. 2 puntos inicialmente. Uno, vamos entonces a buscar esos atributos que permitirán el rendimiento deportivo de un futbolista en su aptitud física. Es el primero, en su aptitud física. ¿Qué vamos a ver en ese tema de aptitud física? Pues va a ser algo súper fácil, porque resulta que la aptitud física, ya esto es un recuento, muy seguramente Ver ya lo vio, pero es la base que nos sirve para caracterizar esto que vamos a desarrollar. Esa aptitud física, pues, ¿qué viene siendo? Viene pues esa capacidad que tiene el organismo, que tiene esta estructura, este sistema humano, ¿cierto? Para efectuar alguna ejercicio, actividad física o tarea de forma eficiente. Ojo, porque aquí ya estamos buscando la eficiencia. Si lo relacionamos con la formación deportiva o la iniciación, ahí estamos buscando es el desarrollo. Aquí ya viene desarrollado, buscamos la eficiencia. Entonces resulta que si hablamos de caracterización deportiva, ¿cierto? En rendimiento deportivo, pues Sever va a buscar o va a determinar ciertas cosas particulares de ese grupo de personas o de ese deportista que permitan a todo su organismo, a todo su sistema, hacer alguna tarea o alguna actividad deportiva de manera eficiente. No va a buscar, ojo, en caracterización deportiva no vamos a buscar atributos
que sean comunes a todos, no, sino que sean atributos muy particulares que se vean y que potencien la eficiencia, ¿cierto? Y esa eficiencia de esa actividad deportiva, ¿qué debe tener? Por ejemplo, que retarde la aparición de la fatiga, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si Ever ve un deportista, ¿cierto? Ahí en futsal, que tiene una condición física impresionante, que corre más que el resto del equipo, ¿cierto? Resulta que ya Ever está caracterizando una particularidad propia de ese deportista en su aptitud física, ¿cierto? Que lo hace ser muy eficiente. Pero resulta que eso también podría ir vinculado con el tema de que no se cansa, no se fatiga tan rápido como otras personas, ¿cierto? Y que además disminuye el tiempo de recuperación. O que ese muchacho o que ese deportista que Ever tiene es súper hábil técnicamente. Ever le entra la técnica y él la coge súper rápido y tiene una capacidad de aprendizaje y también de llevar la práctica demasiado buena. Es muy eficiente, entonces ahí ya Ever caracterizó que es muy eficiente en su técnica, ¿cierto? Pero que adicional a eso lleva añadido algo y que también en su condición física, ¿cierto? No se fatiga tan rápido o disminuye el tiempo de recuperación, que esa persona se sienta, se recupera, recibe las instrucciones y arranca nuevamente, ¿cierto? Entonces vea que aquí ya estamos hablando de elementos que no son comunes en la formación deportiva. En la formación deportiva no es común, ¿cierto? Hablar tanto de fatiga, tanto de recuperación y tanto de eficiencia. Aquí en la aptitud física sí. Entonces ya reconocemos un elemento del tema de caracterizar el rendimiento deportivo desde la aptitud física. ¿Qué es importante aquí desde la aptitud física? Observar y comenzar a valorar, pues tres cosas súper importantes, ¿cierto? Todo el funcionamiento de orgánico del cuerpo, ¿cierto? Su sistema de órganos, por ejemplo, si vemos que su capacidad cardiopulmonar es súper eficiente, pues estamos hablando ahí de órganos ventilatorios, ¿cierto? De órganos como el corazón y como su sistema respiratorio, su sistema muscular, su sistema pulmonar, perdón. También hablamos de aparatos, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos que un deportista de eso tiene un salto como el de Cristiano Ronaldo, ¿cierto? Que tiene una capacidad de generar fuerza explosiva vertical bastante alta, pues muy seguramente tenemos que mirar que su aparato muscular, ¿cierto? O osteoarticular es eficiente, ¿cierto? Está muy bien desarrollado o tiene una particularidad, una característica que lo hace que se distinga de los demás. Entonces aquí ya podemos también observar a las personas, a los deportistas dentro de este aspecto y el sistema. No nos olvidemos que el cuerpo humano es todo un sistema, ¿cierto? Yo puedo ser súper eficiente en la técnica. Eso quiere decir que la comunicación que hay entre mi cerebro, ¿cierto? Y la ejecución muscular es muy buena. Pero ojo, el cuerpo es un sistema. Pero entonces yo para ejecutar la técnica a mayor velocidad, pues tengo que también trabajar la parte muscular, la parte física, la parte cardiorrespiratoria. Entonces yo no puedo desligar tampoco cada atributo del deportista, sino que también tengo que mirar un poco el sistema, ¿cierto? Que tenga también esa aptitud para generar esa máxima eficiencia también a nivel general. Que yo le trabaje cosas específicas, claro, porque puede ser muy, muy bueno en todo el desarrollo motriz y técnico, ¿cierto? Y si veo que su sistema lo puedo adaptar también a que sea también un atleta físico, pues entonces aquí también estaré ya haciendo una caracterización propia de ese deportista. Ese sería como el contexto general de la aptitud física, la caracterización deportiva desde la aptitud física. Ahora viene un tema súper interesante que es esa caracterización del rendimiento deportivo desde las cualidades físicas. ¿Listo? Las cualidades. Entonces mira que cuando yo hablo de caracterización deportiva de la aptitud física, estoy hablando del sistema, ¿cierto? De su sistema, el funcionamiento de su sistema como un cuerpo humano, como un organismo. Y cuando hablo de la cualidad física, ¿cierto? Ya voy a hablar es de algunas predisposiciones fisiológicas, ¿cierto? Desde algunas predisposiciones que ya trae esa persona, ¿cierto? Desde su infancia, desde su nacimiento, desde su genética,
que hacen que también tenga unos movimientos o un tono muscular o un desarrollo óptimo, eficiente, por encima de otro deportista. Entonces sigamos hablando, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo. Me parece un tema súper interesante porque resulta que en las cualidades físicas nos damos cuenta que Cristiano Ronaldo se entrena y su sistema muscular y su movimiento se adapta muy bien a ese entrenamiento, se vuelve muy rápido. Si él hace unos años levantaba demasiada carga, hacía demasiado entrenamiento con sobrecarga, lo vimos que se puso muy pesado a nivel muscular y luego de eso entendió y disminuyó su carga, ¿cierto? Y ahora se volvió más rápido, está súper definido muscularmente, pero es rápido, es fuerte, es resistente, no se volvió tan pesado, no generó exceso de masa muscular. Entonces vean que aquí en las cualidades físicas es importante la predisposición fisiológica innata que trae ese deportista, ¿cierto? Pero que esa predisposición nos va a ayudar a medir y a mejorar el rendimiento, nos va a ayudar a mejorar el rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, si vemos unos chicos jóvenes en formación que su contextura es súper atlética, que su contextura es súper fitness y que adicional a eso vemos que sin hacer ejercicio tiene niveles de fuerza que superan la media, pues muy seguramente va a ser un deportista que ya trae esa predisposición para que si potenciamos esa habilidad, esa cualidad física y desarrollamos la fuerza, pues seguramente va a ser un deportista que a nivel de fuerza va a ser demasiado bueno, aparte de la media, muy bien. Es importante también recordar que dentro de las cualidades físicas, ¿cierto? Tenga la capacidad, esa cualidad física de entrenarse y de aprender para que suba su potencial, suba su rendimiento. De nada nos sirve, por ejemplo, tener una cualidad física que posiblemente así a ojo podemos observar y podemos ver, oiga, claro, sí, es súper veloz, vea que me está haciendo los 10 metros de sprint en tanto tiempo, ¿cierto? Pero que al hacer entrenamiento y aprendizaje vemos que no sube, ¿cierto? Entonces puede pasar eso, que encontremos un deportista que en la media uno dice, uy, se ve súper rápido, pero que entrena y no progresa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene esa predisposición fisiológica, ¿cierto? Desde que nació para generar esa cualidad. Puede generar otra. De pronto esa no es su cualidad física innata. Entonces, por ello es importante la caracterización del rendimiento deportivo. Y por ello la estamos viendo hoy en nuestra sesión, porque de aquí parte nuestro conocimiento y nuestro hacer como entrenadores para detectar y potenciar el rendimiento deportivo. Recordemos que no todos los seres humanos somos buenos para todo. No somos máquinas, no somos buenos para absolutamente todo. Entonces, de acuerdo a la aptitud física y la cualidad física, podemos ir detectando en qué somos buenos, ¿cierto? O nuestros deportistas, qué capacidades y qué habilidades tienen que los puede llevar al rendimiento deportivo, ¿cierto? Pueden haber entonces órganos, sistemas o su aparato en general, o pueden haber predisposiciones fisiológicas que hagan que el entrenamiento y el aprendizaje lo lleven a ese desarrollo de todo su potencial. Súper bien. ¿Cómo vamos hasta ahí en la caracterización del rendimiento deportivo? Bien, ya lo habíamos visto. Pues así como su merced, digamos, los glosa y lo habla, pues no, profe. O sea, chévere, Listo. pues así de esa forma. Aunque sí, sí tiene un poquito, digamos, como algo de la actitud física, las cualidades, sí, recuerdo. Listo, Y súper claro, bien. y también, digamos, lo que su merced habla, digamos, de la actitud física, de la caracterización y los ejemplos que su merced da, claro, de una vez uno va a las situaciones reales que uno ya ha vivido, digamos, con los deportistas. Y tal cual, así es, tienes toda la razón, profe. Perfecto, qué chévere. Entonces vean que aquí ya tenemos, digamos que unas herramientas para comenzar a ya ir detectando e ir trabajando el tema de esta caracterización, ¿cierto? Ahora resulta que a ver, vamos aquí a hacer un paralelo, ¿listo? Ojo con este cambio un poquito brusco de tema, pero no es tan brusco, sino es que queremos desarrollar
¿cómo sería el proceso de la caracterización deportiva? Entonces vea que aquí ya vimos que la caracterización deportiva la podemos hacer desde estas dos vías, ¿cierto? Desde las cualidades físicas, de la aptitud física. En la siguiente sesión es cuando cuando veamos el tema de rendimiento deportivo desde la parte motriz, pues vamos a agregar ese aspecto acá, ¿cierto? Entre la caracterización, una caracterización también motriz. Entonces ya Ever podemos desarrollar en conjunto algunos tipos de test o de pruebas, ¿cierto? Que nos permitan identificar esa característica de esos deportistas propias en fútbol sala. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, un circuito en conos sobre conducción de balón, pero luego de eso pasa a hacer un tema coordinativo y velocidad de pies para terminar haciendo, por ejemplo, un tema coordinativo de brazos, de manos, ¿cierto? De viso manual, viso pédica. Y así podemos caracterizar la cualidad motriz desde el rendimiento, ¿cierto? Que ya un deportista de rendimiento debería tener la capacidad de hacerla. Y si lo unimos con estas de cualidades físicas y aptitud física, pues va a ser muy chévere porque vamos a tener todo un conjunto, ¿cierto? De habilidades y de capacidades que vamos a evaluar. Y ahí ya vamos a comenzar a decir, aquí hace falta esto, debemos comenzar a hacer el entrenamiento por este lado. Vea que en esto estamos bien y potenciémoslo. Y definitivamente estas habilidades no las vamos a trabajar porque no son propias del deporte, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a caracterizar y vamos a tener un panorama general de cómo deberemos comenzar a abordar ese sistema de entrenamiento que Ever va a liderar en esos deportistas. Ahora pasemos aquí a un segundo punto de la caracterización del rendimiento deportivo. Y vea esto tan interesante, Ever, que traemos hoy aquí a nuestra presentación sobre caracterización. Entonces, pongamos cuidado acá. Resulta que ahorita estábamos hablando de qué es caracterización, de la aptitud física, ¿cierto? Y de las cualidades físicas, que es importante tenerlas allí claro para comenzar a hacer nuestro tema de caracterización en el rendimiento deportivo, ¿cierto? Aquí estamos hablando de pesas, pero las pesas aplicadas al fútbol, pesas aplicadas al fútbol. Entonces resulta que aquí tenemos cuatro aspectos, Sever, cuatro aspectos que sería importante caracterizar en el rendimiento de unos deportistas en fútbol, pero que tengan desarrollo de la fuerza y de las pesas, ¿cierto? Entonces, hablemos del primero. Resulta que podemos hacer la caracterización desde la condición morfológica y funcional. Morfológica y funcional. Yo aquí me excuso por la ortografía. Aquí he de decir Sí, sí. morfofisiológica y funcional. Listo, mil gracias, Ever, gracias. Entonces resulta que aquí tenemos primer tema. Ever se va a fijar en el tema de caracterización deportiva en la condición morfofisiológica y funcional, que si lo relacionamos con la diapositiva anterior, ¿qué es? Con la aptitud física, ¿cierto? Con la aptitud física. Aquí Ever, ¿qué es importante en el tema de la caracterización cuando Ever tenga su grupo, su equipo allí de futsala y que vaya a ser una condición, una caracterización de ese equipo? Primero va a partir desde esto, desde la caracterización de la condición morfofisiológica y funcional. ¿Qué quiere decir esto? Ahí hay dos aspectos claves a caracterizar. Vea que estamos en este tema súper rápido, pero es súper claro. Ever va a caracterizar la composición corporal de ese equipo de futsala para poder aplicarle pesas y trabajo de sobrecarga para potenciar su rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, Ever, resulta que Ever coge sus 12 deportistas y hace una caracterización de la composición corporal. Y se da cuenta que de los 12 deportistas, el 60% tiene porcentaje graso por encima del 18 o del 20%. Aquí ya Ever está caracterizando, ¿cierto?, la condición morfofisiológica de esos 12 deportistas. ¿Qué quiere decir el porcentaje graso entre 18 y 20, Ever? Esto es lo que está, o sea, eso es lo de, ¿cómo es que se llama?
bueno, no, el peso sí, pero ¿Antropometría? la, pero antropometría, Sí, sí, señor, sí. súper. Pero entonces, cuando si hablamos de 18 a 20, pues yo recuerdo que es nivel del peso, pues normal. Entonces, Ever, ponle cuidado, ojo. Aquí la composición corporal nos va a hablar, ¿cierto? Nos está hablando la caracterización desde la morfofisiológica y funcional del deportista. Y cuando hablamos de composición corporal nos está queriendo decir cómo está compuesto su cuerpo. ¿Cómo está compuesto su cuerpo? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Ever, ¿cuánto pesa? ¿Cuál es el peso de Ever? 54. Listo. Entonces resulta que dentro de los parámetros de composición corporal de Ever pesa 54 kilos. ¿Listo? Y resulta que esos 54 kilos, ojo, dentro de su composición corporal, o sea, la composición de ese peso, resulta que esos 54 kilos nos damos cuenta que 2 kilos son de hueso, ¿cierto? 2 kilos son de hueso. Entonces quiere decir que le quedan 52 kilos de peso. Pero resulta que esos 52 kilos de peso, resultan que el 20% es grasa, ¿cierto? Tiene acumulación en el cuerpo, grasa 20% de esos 50 kilos. Entonces quiere decir que ya tendría 10 kilos de grasa, nos quedan 40. Y resulta que esos 40 que Ever pesa, ¿cierto? Tiene el 65% de agua. ¿Cierto? Porque el cuerpo en su mayoría está, la composición del cuerpo en su mayoría es agua. Sí, Entonces señor, sí. resulta, entonces resulta que ahí ya hay un gran tema de agua. Quiere decir que lo que queda sacando el hueso, sacando la grasa, ¿cierto? Sacando el agua es músculo. ¿Sí o no? Lo que queda es músculo. Sí, señor. Entonces resulta que ese músculo, Ever, por ejemplo, solamente tiene el 30% de músculo. Resulta que aquí Ever ya hizo una caracterización de ese deportista y se dio cuenta que solamente tiene el 30% de músculo. Y para que sea de alto rendimiento y para que le funcione muy bien a Ever dentro de su equipo, ese deportista debe lograr es un 40% de músculo, de masa muscular. Quiere decir que Ever debe lograr subirle 10 kilos, 10 kilos o 10 puntos en masa muscular. Y eso lo va a hacer a través de las pesas. Por eso es importante esta caracterización del rendimiento deportivo desde esta primera condición que es la morfofisiológica y funcional. Por eso aquí hablamos de composición corporal, de comenzar a saber cómo está su estructura y su sistema, ¿cierto? Para el rendimiento deportivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me dice, Andrés, le traigo un súper deportista, es un súper talento y para jugar fútbol, futsal, yo le veo todas las habilidades. Yo lo caracterizo, o sea, le evalúo la composición corporal y resulta que tiene por encima del 20% de grasa. Entonces yo le digo, Ever, no, pero ¿cómo me lo va a traer si en porcentaje graso lo tiene alto? Un deportista para rendimiento aquí y para mi selección, yo necesito que el muchacho llegue con un porcentaje graso de 15, de 12, ¿cierto? O sea, que su mayor composición sea músculo, no grasa. Porque a mayor composición de músculo, pues voy a poder con las pesas desarrollarlo mejor y va a ser más rápido. Pero si primero me toca bajarlo de peso y luego ahí sí desarrollarlo, pues venga, no es rendimiento, ¿sí? No es rendimiento. Entonces, Ever, veamos la importancia de hacer una caracterización deportiva desde la condición morfofisiológica y funcional. Y aquí entonces un aspecto a desarrollar sería la composición corporal o a caracterizar. Ahora, Profe, ¿sí? profe, qué pena. Ok. Tranquilo. Hablándolo, bueno, de la condición de lo morfo, fisiológica, Sí, esto funcional, entonces, en su caso, ¿cómo se hace? Digamos, yo quisiera saber, listo, el ejemplo que su merced puso, tengo mis 12 chicos o mis 12 chicas, las señoritas, ¿sí? Del grupo. Quiero evaluar esta condición. No sí. sabía, digamos, pues son datos, lo que su merced dice, digamos, y quisiera saberlo, entonces, ¿cómo se haría para saber esos porcentajes? Porque realmente yo no sé, digamos, o lo vamos a ver más adelante.
Sí, claro. No, aquí en caracterización vamos a desarrollar entre los dos una guía para que Ever pueda comparar, ¿cierto? Para que pueda decir si es alto o está bajo, ¿cierto? Si está Ok, pasado o está ah, por debajo. sí, sí, eso, a eso voy, sí, señor. Exactamente. Entonces, aquí en este módulo vamos a mirar de caracterización algunos parámetros, ¿cierto? Para que Ever tenga al menos contra qué comparar y poder decir si está por encima o por debajo. Aquí lo vamos a hacer. Sí, sí, es como algo así como una valoración, digamos, como un test, ¿listo? Entonces aquí están baremos, no, está por encima, está por debajo, o X, Y, bueno, algo así, sí, señor. Exactamente. Ahí lo vamos a ver, claro que sí, Ever. Así lo vamos a hacer y Ever va a contar con esa información dentro del sistema de información deportivo. Ahí lo vamos a construir y el sistema de información ya cuando Ever meta los datos, el sistema le va a decir si está arriba, si está bien o si está por debajo. Y ya Ever puede decir, Ah, mira, ok. y claro, y Ever ya puede decir, mire que el 60% de mis 12 chicos tienen el porcentaje graso alto. Ya el sistema le va a decir eso. Entonces ya Ever sabe que debe basar su entrenamiento en pesas para la reducción de porcentaje graso y aumento de masa muscular. Sí, claro, ya iríamos a la planificación, sí, señor. Es correcto, así es, muy bien. Ahora, Ever, resulta que también dentro de esta condición morfofisiológica y funcional es importante el análisis de la estructura y el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Claro, yo puedo tener una composición corporal superatlética y resulta que yo nunca hago ejercicio, Ever. Yo no hago ejercicio y tengo un porcentaje graso bueno, tengo una composición muscular dentro de los parámetros normales. Entonces aquí tenemos que comparar y hacer una caracterización no solamente de esa composición corporal, sino también ahora el de la estructura. Por ejemplo, estabilidad de las articulaciones, ¿cierto? Por ejemplo, alineación de la columna vertebral, ¿cierto? Esa es una estructura. Por ejemplo, el funcionamiento de su sistema cardiopulmonar, ¿cierto? O cardiorrespiratorio, el funcionamiento de ese sistema funciona eficientemente o no funciona, porque puede tener una buena composición corporal, pero por eso a los jugadores de fútbol, cuando se les hace el examen médico, cuando se van a contratar, también se les hace esa evaluación, esa evaluación de estructura y de sistema, para ver si viene lesionado, para ver si tiene imbalance muscular, para ver si tiene imbalance articular, ¿cierto? Para ver si tiene problemas que limiten su rendimiento. Y entonces ahí ya el club decide contratarlo o no. Aquí en esta caracterización, eso es lo que estamos desarrollando, ¿vale? Ahora resulta que dentro de esta caracterización viene un segundo punto. Ah, bueno, voy a hacer un paréntesis acá para que Ever pueda notarlo. A la derecha en la presentación, acá en la derecha en la presentación, yo agregué un cuadro, que es de lo que Ever me estaba preguntando y yo cómo sé más o menos si está alto o está bajito. Aquí puse un cuadro de ejemplo. Resulta que hay un libro, ¿cierto? Ahí está citado, en donde se dice que en el deporte de las pesas, el porcentaje graso de hombres y de mujeres en el levantamiento de pesas en divisiones ligeras y medias, un hombre debe estar alrededor del 7% de porcentaje graso. 7% de porcentaje graso. Y ya cuando está en divisiones pesadas, un hombre debería estar en promedio en el 10% de grasa. Entonces aquí ya podemos ver que dentro de la composición corporal, ¿cierto? En las pesas específicamente deberíamos estar dentro de esos rangos de porcentaje graso para hablar de alto rendimiento. ¿Listo? Y para comenzar a proyectar el rendimiento. Puede ser que un deportista esté en 12% de grasa. No vamos a decir que uno es de alto rendimiento, de rendimiento deportivo, no, pero nuestro plan de entrenamiento sí puede ir enfocado a que logre este porcentaje graso por medio del entrenamiento. Y en el porcentaje graso femenino tenemos valores de divisiones pesadas, perdón, ligeras y medias del 10% en promedio y de divisiones ya de alto peso tenemos porcentaje grasos de 13.
Entonces vea que caracterizar el rendimiento deportivo desde la morfofisiología y funcionalidad es muy importante. Es muy importante y un entrenador de la INCA debe hacerlo, debe tener la capacidad de hacer esto, porque haciendo esto, esta caracterización desde lo morfofisiológico, ya él puede darse cuenta la orientación del entrenamiento desde su composición corporal y su estructura. Si hay que mejorar la composición corporal y si hay que también mejorar o potenciar algo en su estructura osteoarticular. Sí, claro, pues, profe, no sé, opino, de pronto nunca he estado en esto en el rendimiento, digamos así, pero de pronto cuando hice lo de la selección, pero esto, claro, ya, va, o sea, cambia, y eso tiene que aplicarse sí o sí, porque, o sea, eso es como algo que se aplica, es como un deber, ¿verdad? Y no, Es pues, correcto. ok, listo, vale, profe. No, bien, bien. Así es. Así es. Entonces, digamos que aquí ya hablándolo en términos prácticos, resulta que Ever la próxima semana va a recibir la selección de Cundinamarca de futsal. Se la van a entregar para que la entrene. ¿Qué es lo primero que Ever debería hacer con esa selección? Hacer la caracterización de ellos, ¿cierto? Entonces, mirar su condición morfofisiológica y funcional. Entonces, Ever lo primero que debería hacer es pedirle al preparador físico y Ever también hacerlo, ¿cierto? Entre los dos lo hacen y hacer la valoración de composición corporal y un análisis de estructura y sistema para saber Ever cómo recibe esa selección, ¿sí? ¿En qué condiciones la recibe? ¿En qué condiciones llegan esos deportistas? ¿Llegan bien desde su composición corporal? ¿Qué deben mejorar desde su composición corporal? ¿Y qué deben mejorar desde su estructura? Resulta que, por ejemplo, la mayoría de los jugadores son derechos, entonces tienen el muslo, el cuádriceps y el gemelo derecho más grande que el cuádriceps y el gemelo izquierdo. Entonces ahí muy seguramente ya Ever como entrenador y teniendo su preparador físico deben planear ejercicios en pesas para que se haga balance en las dos piernas, para que el muslo izquierdo logre crecer y logre hipertrofiarse y le genera la fuerza que tiene la pierna derecha, que es la pierna dominante. Así el jugador va a ser más eficiente, ¿cierto? Porque va a generar más fuerza y no va a generar tantos riesgos de lesión en su pierna derecha, que es la más fuerte, o riesgos de lesión en su pierna izquierda, que es más débil. Puede generar las dos. Entonces, Ever ya aquí ya sabe que lo primero que va a hacer con la selección que va a recibir la próxima semana es hacer la caracterización de su rendimiento deportivo desde este primer paso que es la condición morfofisiológica. Ahora vamos a hablar del segundo paso que es la condición física y motriz. Aquí no me voy a detener mucho porque Ever ya trae conocimiento en esto y la condición física y motriz básicamente, ¿cómo Ever la podría caracterizar? Pues fácil, desde la resistencia, desde la fuerza, desde la velocidad, desde la flexibilidad y elasticidad, desde la potencia y desde la agilidad que tengan sus deportistas la próxima semana. Entonces aquí Ever también tendrá que hacer una caracterización del rendimiento desde esta condición física y motriz, ¿cierto? Entonces tendrá que saber qué tan resistentes son y en qué tipo de resistencia, ¿cierto? Propia del fútbol. ¿Qué condición física y motriz en la fuerza tienen, cierto? ¿Sí? Y cómo las pesas le van a ayudar a mejorar su fuerza aplicada al fútbol, no aplicada al levantamiento olímpico de pesas, ¿cierto? Sino que los ejercicios de levantamiento olímpico de pesas le ayuden a mejorar la fuerza que necesita en fútbol. Igualmente con la velocidad. ¿Cómo los ejercicios de pesas y de levantamiento de pesas le van a ayudar a mejorar la velocidad? ¿Y cómo Ever recibe ese equipo? ¿Con qué velocidad? ¿O con qué criterios de velocidad? Lo mismo con la flexibilidad o la movilidad o la elongación articular. Lo mismo con la potencia, que es el desarrollo de la fuerza y la velocidad, ¿cierto? Unidas. O con la agilidad, ¿cierto? Entonces aquí también Ever va a hacer una clarización de estas condiciones en ese grupo de deportistas. Ese sería el segundo paso que Ever haría dentro de la caracterización. Entonces, por ejemplo, Ever la próxima semana recibe su equipo
Y por ejemplo, el primer día hace caracterización morfofisiológica y de condición física y motriz. Y el segundo entrenamiento, por ejemplo, haría esta, condición perceptivo-motriz, que es una tercera caracterización. En esa caracterización de perceptivo-motriz, ¿qué, Ever, sugerimos podría llevar a cabo en esa caracterización de rendimiento? La evaluación que el deportista hace de espacio-tiempo. Por ejemplo, ¿el deportista controla el balón eficientemente desde la altura, desde media altura o a ras de piso? No, no lo controla bien. Quiere decir que la medición que él tiene del tiempo en el que la trayectoria del balón llega hasta que él la controla y deja perfectamente dominado el balón, sea que le quite movimiento o sea que sea un control dirigido u orientado, no es de rendimiento. Entonces aquí ya Ever tiene que comenzar a mirar cuál es esa relación de lo perceptivo motriz propio, ¿cierto? Estamos hablando aquí en pesas, que le permitan desarrollar ese espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, unos ejercicios de pesas que le ayuden a esa coordinación motriz. Me imagino yo que podemos tener unos ejercicios en pesas que sean de cargas medias y submáximas, no máximas, para que no le quiten velocidad. Aquí también tendríamos que ver un tema de equilibrio. A nivel general, aquí primero en pesas, ¿cierto? ¿Cómo mejoramos por medio de las pesas la condición del equilibrio cierto, y trabajos de carga con equilibrio para que luego cuando el deportista esté un cuerpo a cuerpo o esté corriendo con el balón y llegue un adversario y lo choque en el hombro, él no se caiga, sino que tenga la fuerza para seguir adelante y anotar? Y además un tema coordinativo. Resulta que los trabajos de fuerza requieren también trabajos coordinativos y los trabajos en pesas no son la excepción. También necesitan un grado de desarrollo coordinativo de rendimiento. Y aquí entonces podríamos trabajar también ejercicios coordinativos para el fútbol desde las pesas, ¿cierto? Entonces aquí también Ever debe caracterizar dentro de sus deportistas esa habilidad coordinativa, ¿cierto? Y que esa habilidad coordinativa pues ya sea de una eficiencia en la ejecución. Acuérdese, acordémonos, Ever, que aquí arriba, en la aptitud física, hablamos de realizar con eficiencia. En rendimiento deportivo ya se habla de habilidades con alta eficiencia. No pueden ser habilidades medias, no, eficientes. Coordinación eficiente. No, es que yo voy a hablar de rendimiento deportivo, pero no me puede hacer un in and out en una escalera. No, eso toca devolverlo a iniciación deportiva. Aquí ya el deportista se le pone la tarea y debe tener la habilidad coordinativa y de equilibrio para desarrollarla eficientemente. Ahora hablemos del cuarto punto en la caracterización del rendimiento deportivo y vamos a hablar de la condición psicológica. Esto es súper importante y resulta que a veces como entrenadores se nos olvida. Por eso hicimos una presentación, Ever, de esa manera. Una presentación un poco diferente y un poco rompehielos. Porque resulta que la condición psicológica hoy en día en el rendimiento es demasiado importante. Podemos tener deportistas con una condición morfofisiológica espectacular, con una condición física y motriz admirable, con una capacidad de coordinación y equilibrio espectaculares, pero resulta que se derrumban en el juego, ¿cierto? Emocionalmente se caen, van perdiendo, se frustran, botan el balón, le pegan a un jugador, insultan al técnico y salen y se van, ¿cierto? Podemos tener entonces también una caracterización desde la condición psicológica del deportista. Y aquí es importante tener en cuenta, uno, la personalidad, ¿cierto? Hay rasgos de personalidad. Cada uno tenemos un rasgo natural de personalidad y somos así, ¿cierto? Y debemos aceptarnos, pero también como entrenadores debemos distinguirlas y reconocerlas. ¿Para qué? Para poder aprender a motivar, a trabajar, a impulsar ese rendimiento en ese atleta. Resulta que es un deportista que, por ejemplo, siempre maneja unos estados de ego altísimos, su personalidad es así. Entonces, ¿cómo nosotros asignamos responsabilidades, cierto? Y trabajamos con ese deportista para que desde ese temperamento y desde ese yo personal que tiene un ego altísimo, logre el rendimiento.
y no crea que él es el único centro del universo y todo gira en torno a él. Por ejemplo, también tenemos las emociones, el estrés. Recordemos que el estrés no es que un deportista tenga recibos públicos por pagar, sino también hay estrés en el entrenamiento, hay estrés psicológico, la presión del resultado. El entrenador me está mirando, no estoy rindiendo, pero resulta que mi hogar no está bien. Entonces hay condiciones emocionales y de estrés que también son importantes que en el rendimiento deportivo el profesional de cultura física la sepa identificar y manejar. Además de una condición intelectual. Hoy en día, más que nunca ya está evidenciado que un deportista, por ejemplo, que estudia, que un deportista que lee, que un deportista que estimula su parte intelectual, es más hábil en el juego, lee mejor el juego, identifica las oportunidades dentro del juego, no le da tan duro la presión dentro del campo de juego, sabe manejar la presión, se controla, se automotiva, se autogestiona. Entonces, esta caracterización del rendimiento deportivo desde estos cuatro aspectos, Ever, pues digamos que en esta sesión nos damos cuenta que son súper importantes y que es la base para que de aquí en adelante construyamos todo nuestro sistema de entrenamiento. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Dormidos? No, no, profe, aquí, o sea, todo lo que dice llevándolo a las situaciones, digamos de que, Exactamente. digamos de la parte de emociones, lo que hablaba, de la persona, bueno, más que todo la emoción, la parte psicológica, digamos, estos factores que impiden muchas veces que no se logren esos resultados en algo competitivo, si en una prueba, entonces, no, eso es algo complejo, pero no, chévere, ahí voy, profe. Exactamente. Entonces, veamos, Ever, que el rendimiento deportivo ya no tiene esas características de la formación, ¿no? De formar al niño, de que sea coordinado, de formar su personalidad, de que salude, que se despida. No, mire que aquí ya estamos hablando de temas de rendimiento muy diferentes y ya en un nivel de especialización. Ahora, ojo con lo que sigue. Listo, profe. Súper. Entendí estos cuatro aspectos de la caracterización del rendimiento. Ya me queda ahí claro más o menos cuál es cada uno, de qué se trata y yo que debo fijarme en mis deportistas en cada uno de estos cuatro aspectos y generar, por ejemplo, como una evaluación inicial, una caracterización inicial para ver cómo recibo mi equipo y listo, cómo empiezo a trabajar. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Y entonces ahora damos por terminado aquí nuestra sesión con el siguiente cuadro. Resulta que hay algo, Ever, que se llama la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas es aplicada a cualquier ciencia o profesión o tema de la vida. Cualquiera, ¿sí? Objeto de estudio. Entonces aquí arriba vemos que toda actividad, ¿cierto? Toda actividad o todo proceso de planificación o todo proyecto o toda investigación tiene cuatro pasos. El primer paso es que hay una entrada. Entonces, por ejemplo, una entrada es que yo tengo una información como la que acabé de recibir, ¿cierto? Yo acabo de recibir una información de una teoría. O por ejemplo, una entrada. Una entrada es que Ever recibe la próxima semana sus deportistas. Los recibe, tiene una entrada. Resulta que luego de que yo tengo la entrada o el insumo, yo hago un proceso con ese insumo o con esa entrada. Entonces, por ejemplo, ahorita vimos algo teórico, ¿cierto? Y yo tendré que hacer un proceso con esa teoría, llevarla a la práctica, entenderla y llevarla a la práctica. Resulta que Ever recibe la otra semana a sus deportistas, tiene una entrada. Ahora, Ever, ¿qué va a hacer? Pues va a hacer un proceso con ellos, ¿cierto? Va a hacer un proceso de entrenamiento para llevarlos a competencia de los próximos suramericanos. Va a ser un proceso de entrenamiento. Y ese proceso pues genera unos resultados o unas salidas, ¿cierto? Entonces resulta que Ever recibió sus deportistas una entrada, hizo un proceso con ellos
y al final logró clasificar o logró el torneo o no lo logró. Tiene unos resultados o una salida, ¿cierto? Y resulta que de las salidas del proceso, pues usted vuelve a empezar, ¿cierto? Usted terminó ya el torneo y ¿qué vuelve a hacer? Pues vuelve a reclutar los deportistas, los vuelve a entrenar y otra vez consigue otro objetivo mayor. Este proceso debe llevar una evaluación o una mejora continua, ¿cierto? Uno debe evaluar siempre las entradas o la llegada de los deportistas, ¿cierto? Debe evaluar el proceso. Vea, debe hacer una evaluación y una mejora continua del proceso. No hay plan de entrenamiento perfecto, Ever, no existe. Siempre es sujeto a evaluación y a irlo mejorando. Y al final usted logró la medalla o logró que ese deportista sea de rendimiento o logró el torneo, pues debe mejorar cuál fue el resultado de ese entrenamiento, ¿cierto? Y con ese resultado y con esa evaluación, mejorar para volver a las entradas y volver a empezar. De eso se trata a grandes rasgos la teoría de los sistemas. Es un círculo que sigue y sigue, es un ciclo que no se termina, perdón, un ciclo que no termina. Sí, es bueno, aquí ya de pronto un ejemplo sencillo. Bueno, a los Juegos Olímpicos. Ahí está. Entonces, ahí tal cual, ¿no? Sí. Se preparan, o sea, en la entrada, el entrenador, listos. Y todo ese proceso, digamos, de los 3 años, póngale 3 años y medio, y ya vea. Y la salida, pues, a lo que todo el mundo quiere, estar entre los primeros tres. Imagina el primero. Tal cual. Ever lo acaba de describir perfectamente. Aquí, por ejemplo, estaría el ciclo olímpico. Ciclo olímpico, entradas, la selección de los deportistas, ¿cierto? El proceso, todo el ciclo olímpico, todas las competiciones para clasificar al ciclo olímpico. Y las salidas allá para entrar entre los tres primeros, como Ever lo dice, perfecto. Y ese proceso debe siempre evaluarse y buscar la forma de mejorarse en todo. Una mejora continua. Entonces, Ever, de eso se trata la teoría de los sistemas, que es esta primera parte. Ahora resulta, bueno, profe, ¿y eso a mí para qué me sirve con este tema de la caracterización y con este tema que estamos viendo? Pues véalo acá abajo está. Resulta que la caracterización del rendimiento deportivo no es solamente hablar aquí como atrás, que hablamos propiamente del deportista, ¿cierto? Aquí hablamos que al deportista y al deporte lo vamos a caracterizar desde la morfofisiología, desde la condición física y motriz, desde lo perceptivo motriz y desde la parte psicológica, ¿cierto? Esto es al deportista, esto es al deporte. Pero resulta que vamos a aplicar la teoría de los sistemas para el proceso con ellos, el proceso y nosotros como entrenadores. Ojo, nosotros como entrenadores también tenemos una responsabilidad bastante grande en el proceso, entonces no es solamente el deportista. Entonces resulta que dentro de esta caracterización del rendimiento, también nosotros como entrenadores debemos, uno, primero pues planificar el rendimiento, ¿cierto? Esas serían nuestras entradas, todo el proceso de planificación que Ever va a hacer. Entonces, Ever va a recolectar los datos, Ever ahora los va a llenar en el sistema de información, ¿cierto? Y Ever va a comenzar a pensar y a planificar todo el sistema de rendimiento deportivo para llevar a ese equipo a la medalla. Esas serían las entradas. Ahora resulta que en el proceso, Ever, ¿qué tiene que hacer? Pues Ever planificó, se sentó una semana, hizo absolutamente todos sus análisis y ahora ¿qué tiene que hacer? Pues gestionar el rendimiento. Gestionar el rendimiento, ¿qué quiere decir? Pues llevar a cabo los entrenamientos, ¿cierto? Ejecutar las sesiones, profe, sí, señor. Ejecutarlas, exactamente, vea. Entonces, aquí en la teoría de los sistemas, el proceso que Ever va a hacer, pues, ejecutar las sesiones, gestionar el rendimiento de los deportistas, gestionarla no solamente desde las sesiones, sino gestionarla también, ir evaluando qué tiene que ir mejorando, ir mirando el comportamiento, ir mirando las emociones, ir mirando si a alguien se le frustró, se le cansó, se le desmotivó.
Entonces, tiene que también ir mirando la gestión de todo el rendimiento deportivo de estas cuatro partes. Tiene que gestionarlo todo. Y resulta que las salidas de Ever, o lo que Ever también debe lograr es que el equipo logre la medalla, pero Ever también tiene objetivos como entrenador, vea, ¿cierto? Entonces Ever debe valorar su proceso, mirar los logros que tuvo dentro de su planificación, mirar si los objetivos que Ever se propuso se lograron. Resulta que Ever se propuso clasificar dentro de los tres primeros en Suramericanos y llegó de tercero raspando, mejor dicho, por gol diferencia. Entonces Ever tendrá que aquí evaluar y mirar qué falló dentro del sistema de entrenamiento que no hizo que ese equipo tuviera su máximo rendimiento, ¿cierto? Y lograra pasar más bien de segundo o de primero. Entonces resulta que aquí la teoría de los sistemas nos habla, yo la he adaptado para también el rol del entrenador. No es solamente ahí evaluar al deportista y hacer todo eso, sino nosotros como entrenadores también tenemos aquí una responsabilidad en la caracterización y básicamente serían estos tres momentos. Un momento en la caracterización del rendimiento deportivo, de toda la planificación que nosotros hacemos como entrenadores. Luego nosotros como entrenadores, cómo gestionamos ese rendimiento y finalmente cómo valoramos y logramos los objetivos y nos evaluamos. Nosotros también tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Entonces resulta que hemos visto, Ever, aquí a grandes rasgos, ¿sí? Hemos visto dos puntos claves de la caracterización. Así vea, dos puntos claves. Uno, desde toda la parte del deportista y del deporte, ¿cierto? Y otro, desde nuestro rol como entrenador, ¿cierto? Y si esto lo unimos, es lo que nos va a llevar a la caracterización general que vamos a hacer de nuestros deportistas y del deporte propiamente. Acá hablando de pesas, ¿cierto? Y luego lo vamos a ir aplicando, esas pesas, a cómo podríamos aplicarlas propiamente en el futsal y en el fútbol. Entonces, así tenemos nuestra sesión del día de hoy, ¿cierto? Con caracterización deportiva, mirando nuestro segundo módulo de la sesión y del programa de rendimiento deportivo 2 ESAS. ¿Cómo vamos hasta ahí, Ever? Profe, no, súper bien. Ahí vamos. Fuertecito, ¿no? O sea, la información al comienzo es fuerte, pero la vamos a ir aterrizando. ¿Listo? La No, vamos sí, a ir sí, no, aterrizando. y lo bueno, digamos, lo chévere, digamos, esa comunicación, digamos, esa conexión entre su merced, profe, y mi persona, ¿verdad? Esto no viene, entonces no, muy motivado. Bien, bien. Súper. Ever, entonces mira cómo vamos a aplicar esto ahora, porque pues este fue como la introducción general y de pronto la explicación así propia del tema. Entonces ahora voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo vamos ahora a desarrollar esto para la siguiente sesión. ¿Listo? Entonces, en este momento, Ever ya está viendo mi pantalla y resulta que yo en este momento estoy en el Moodle virtual.uninca.edu.co. ¿Ya Ever ha entrado acá? Pues a la plataforma, claro, Sí. profe, yo, de Listo. hecho, en la semana 2 ya hay un trabajo. Eso. Entonces voy a mostrarle aquí a grandes rasgos qué vamos a hacer para la próxima semana para que Ever ahora, con esto que vimos hoy, ya comience a desarrollar la guía y a aplicar. Entonces, aquí en la pestaña general, pues vemos todo el tema. Aquí yo voy a subir la experiencia de aprendizaje y el acta, ¿sí? Para que su merced la tenga en consulta, de acuerdo a la firma, ¿listo? En la semana uno, caramba, se me cerró la sesión. Voy a abrir un momento la sesión, por favor, disculpas, Tranquilo, para profe, tranquilo. mirar, para hacer el repaso de la plataforma y qué actividades tendríamos para la siguiente semana. Con eso contamos con el tiempo para realizarla. Listo. Entonces en la semana uno tenemos un foro en el cual Ever pues va a hacer una presentación como la que hicimos hoy. Va a escribir
ahí más o menos la presentación. El ¿Listo? nombre donde vive, sí, sí, ahí ya estoy. Yo estoy también en la plataforma, estoy, profe, ahí Listo, dice. eso. Fecha Entonces, límite es antes del 25 de agosto, o sea, de pasado eso, mañana. entonces tranquilo que tiene tiempo. Entonces ahí está la presentación para realizar la presentación. En enlace de grabación yo voy a poner la grabación de la clase, listo, para que Ever también la pueda consultar. Si tiene alguna duda o algo, pueda ver el video. Y aquí en la presentación de inducción, yo ya monté la presentación que vimos de inducción, listo, ahí está montada. Ah, ok, listo, va. Ever también la puede consultar. Súper. Y en la semana 2, entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a subir el video de la clase, ¿listo? Ever lo va a poder consultar ahí, lo va a poder ver. Resulta que la presentación que vimos de caracterización deportiva ya está ahí montada, véala, entonces Ever la puede consultar, ¿listo? Y la puede tener. Ahí está el material de consulta para que Ever lo pueda leer y disponer de él. Y aquí en la guía y aprendizaje, es cuando Ever vamos a comenzar a hacer nuestra primera guía. ¿Listo? Esta primera guía, entonces Ever aquí la puede descargar, le da clic aquí y la puede abrir y ella se le descarga. Y en esa guía, entonces, Ever, vamos a ver nuestro primer tema de caracterización deportiva. ¿Listo? Y ahí en esa guía, Ever, cuando la desarrolle, Ever va a tener hasta el 27 de agosto para subirla. Va a tener 4 días para subir la guía. Es una guía sencilla, es una guía fácil de desarrollar, es una guía que si Ever la quiere hacer escrita en hojas y subir las fotos, lo puede hacer. O si Ever la quiere hacer ahí en el computador, en un Word o en un Sí, PowerPoint o algo, también lo puede hacer. ¿Listo? listo, listo, profe, perfecto. Perfecto. Y entonces la subimos la guía. Aquí también, en esta semana, hay un libro Sí, que hay un link, sí, señor. que Ever lo puede consultar y pues ahonda más sobre el tema que vimos hoy. Lo trata mucho más específico sobre la caracterización morfológica y funcional y Ever le puede dar un repaso también como material de consulta, que es de la Universidad del Valle, acá en Colombia. Sí, señor, profe. Sí, profe, ya. Listo, eso es. Ever, ¿cómo nos fue hoy? ¿Bien o no? Excelente, no, profe, excelente, no, claro, súper, o Súper. sea, pues la verdad que le voy a decir algo, profe, pero la verdad, esto, pues la clase no es tan, pues sí, o sea, en pocas palabras, así, aburrida, se Claro. podría decir, al grano. No, o sea, la metodología no chévere, o sea, no, la dinámica muy del trabajo, bueno, de enseñanza. Bien, profe, ¿para qué? Listo, Ever. Entonces, mi compromiso también es ir articulando el desarrollo que tenemos en pesas e irle mostrando a su merced cómo ese desarrollo de pesas lo lleva al fútbol, para que le quede más fácil y ya su merced allá en los equipos o algo, ya comience de pronto a ir desarrollando cositas y le quede más fácil aplicarlo. ¿Listo? Listo, profe, no, bien, de Listo. una, listo, profe. Ever, muchas gracias por el tiempo, gracias por la disposición, gracias por estar desde allá conectado. Mil gracias. A su merced, profe, muchas gracias también. Dios lo bendiga y un feliz día. Que esté muy bien. Gracias. Entonces, voy a detener la grabación y ya hoy en la tarde ya la puede consultar.